Este es un espacio sin vergüenzas, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todas. En Colombia, cada año más de 18.000 mujeres son víctimas de abuso o violencia sexual, según las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal. Esto sin contar las que no denuncian, como mi hermana, mis amigas, mis primas, mis colegas y yo. Bueno, tú sabes que yo hacía un deporte toda mi infancia y en uno de esos años yo me lesioné como en la ingle, la cadera. No era tanto para la ingle como en la mitad, sino más para la parte de afuera de la cadera. Y nos recomendaron una terapia de electricidad, que era como esto de gimnasia, como una gimnasia pasiva. Y pues unos masajes deportivos, supuestamente, ¿no? El man como que nos lo recomendó a alguien que hacía otro deporte. Yo empecé a ir al principio pues súper bien, mi mamá entraba conmigo, todo, pero pues ya cuando las terapias fueron pasando y que mi mamá estaba ocupada y bueno, mi papá me llevaba y esto y como yo me quitaba como el pantalón y quedaba como en ropa interior, pues por la ubicación de la lesión, nada, ya empecé a entrar sola y bueno, al principio todo era normal, él me hacía de verdad los masajes normales, pero de un momento a otro todo empezó como a ponerse muy turbio porque el man como que me ponía la electricidad y todo, pero ya los masajes como que ya no iban para la parte de la cadera, sino ya los masajes iban para la parte como de donde está pues la vagina, y la mano ya entonces se metía como debajo de los cucos, pero no para la parte de abajo, sino como para la parte de arriba, y entonces ya me masajeaba entre el ombligo y la parte, sí, como ya llegando a la parte de abajo, pues que no tenía nada que ver con la lesión, y pues todo se fue poniendo súper raro, y la verdad yo no fui capaz de decirle nada a mis papás porque estaba muy pequeña, simplemente les dije como que no quería volver. Claramente me sentí completamente vulnerable y vulnerada, por decirlo de alguna manera. Eh, Simplemente le dije a mis papás que ya me sentía bien y ya, pues no quise volver nunca más. Tenía 6 años en el colegio, estaba durmiendo después del almuerzo y me desperté con dos chicos tocándome mis partes íntimas. Bueno, yo sí tengo un par de historias, lamentablemente, pero la que me siento más segura de contar es una que se trata de un personaje que era escolta de un político muy conocido en Bucaramanga. Este político tenía un apartamento en el edificio donde yo vivía y yo llegaba todos los días del colegio en mi ruta y este personaje, escolta, me esperaba siempre en la portería. Yo vivía en el segundo piso, entonces siempre subía las escaleras a pie y él siempre me perseguía hasta la puerta de mi apartamento preguntándome qué necesitaba yo. Necesita plata, necesita ropa, y yo afortunadamente siempre le dije que no necesitaba nada, que no quería nada, muchas gracias. Él nunca se cansó, en algún momento empezó a llamarme a mi teléfono, no sé de dónde lo sacó, a mi fijo. Me llamaba y empezaba a masturbarse diciéndome cosas extrañas que en este momento tengo como muy nubladas. En fin, era terrible. Y un día lo último que pasó es que me persiguió hasta el apartamento como siempre. Entró al apartamento, cerró la puerta y me dijo que qué necesitaba yo otra vez. Y yo le dije, nada, 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 nada. Me empecé como a asustarme mucho y esta persona terminó diciéndome que lo único que él quería era que yo lo viera. Y yo, pero ¿de qué habla? O sea, yo era una niña y no entendía ni siquiera lo que estaba pasando. Y el tipo empezó a quitarse la ropa y yo entré como en pánico mirándolo así como, ¿qué está pasando? Y el tipo solamente me decía que él lo único que quería era que yo lo viera. Se quitó la ropa, se quedó sin nada de ropa y tal vez al ver mi cara de que estaba tan asustada, él como que reaccionó. Me dijo, tranquila, yo solamente quiero que me vea. Y yo, en pánico, no era capaz de hablar. Entonces él decidió ponerse su ropa nuevamente e irse. Yo era una niña de 13 años, tal vez menos. Y eso es algo que tengo en mi memoria grabado por siempre y nunca se me va a olvidar. Nunca le conté a mi mamá, porque es que aparte siempre suena como que uno lo está permitiendo. Entonces yo me quedé con eso. Y bueno, esa es una de las terribles historias que me ha pasado a mí. El ginecólogo que me estaba practicando un aborto quirúrgico abusó de mí. Empezó haciéndome preguntas netamente sexuales relacionadas a la frecuencia con la que yo tenía relaciones con mi pareja, qué me gustaba hacer, del 1 al 10, qué tanto me gustaba el sexo oral, el sexo anal. Yo no respondía a ninguna de esas preguntas y él seguía y seguía preguntando
mientras yo estaba desnuda en su consultorio, en su sala quirúrgica, mientras estaba abierta de piernas ante él y no podía hacer nada porque me estaba practicando algo que ya era bastante traumático. Yo estaba inmóvil, estaba temblando, él empezó a decirme que me relajara, empezó a tocarme los muslos, a masajeármelos, que tranquila, que todo iba a estar bien, que él sabía perfectamente cómo tocar a una mujer. Empezó a tocarme, a introducir sus dedos, a decirme que los hombres hoy en día no sabían cómo tocar a una mujer, pero que él sí sabía. Me preguntaba si me gustaba, yo no respondía nada, no era capaz, no me salían las palabras, solo me salían las lágrimas. Y cuando por fin terminó toda esta horrible situación que para mí era un infierno vivir, pero que no me salía la voz, me metí corriendo al baño a cambiarme y cuando intenté cerrar la puerta se hizo obstruyendo la puerta del baño y me dijo que a las mujeres había que besarlas con propiedad y me cogió el cuello para besarme. Afortunadamente yo aproveché que había un espacio entre su brazo y pues la puerta y el piso. Me metí en ese hueco y salí corriendo del consultorio y de la sala. Mi novio me estaba esperando afuera y al final, aunque averigüé con varias abogadas, no se pudo hacer nada porque siempre iba a ser su palabra contra la mía. Además de que para esa fecha el aborto en Colombia era ilegal. Entonces, ¿quién en teoría estaba cometiendo un crimen? Era yo. Yo estaba viviendo en casa de mis papás. Mi primo estaba quedándose en nuestra casa mientras hacía un proceso de rehabilitación en Colombia. Y un día, bajo las sustancias en las que estaba, alucinógenas, yo estaba en el baño guardando unas cosas. Me arrinconó, no me dejaba salir del baño. Tenía la cabeza sobre mi cuello, como si me estuviera oliendo. Sus piernas me aplastaban las mías y mientras me rozaba con su miembro, pues yo no pude gritar ni golpearlo en ese momento. Solo me congelé, me quedé completamente inmóvil y fría. Y cuando logré salir de ahí, corriendo de la casa llorando, al regresar toda la familia estaba peleando y sosteniéndolo porque se había tornado violento. Todo esto pues me generó un montón de traumas a nivel psicológico durante muchos años, un perdón propio y en casa, que fue muy difícil porque incluía a mis padres y a mis tíos, a él y a mí, que todos somos pues familia. Uno de los mejores amigos de un exnovio era un acosador. Él me llamaba, me escribía y me buscaba hasta el punto de intentar tocarme. En una ocasión tocó mis piernas con sus pies por debajo de la mesa, estando presente su novia y mi exnovio. En ese momento quedé en shock y no supe qué hacer. En otro momento me regó un cóctel encima para poderme limpiar, a lo cual me resistí. Y en otro momento me intentó meter en un cuarto a la fuerza cuando estábamos en la casa de unos amigos en un asado para pues hacerme no sé de pronto qué cosas, pero pues yo le pegué y logré salirme del cuarto. Esto entre muchas otras cosas que intentó hacerme este supuesto mejor amigo de uno de mis exnovios. Finalmente mi exnovio supo, ellos pelearon esa noche y al otro día estaban felices como si nada. Cuando recién inicié mi primer novio, la cosa era muy linda, pero a medida que íbamos avanzando, yo iba quedándome más sola, cada vez me relacionaba menos con mi familia, con mis amigos, cada vez estaba como más entregada a esa relación. Era ya como habitual que yo callara como las cosas que me pasaban, porque sabía que pues las personas cercanas a mí como que no iban a aceptar ese tipo de tratos y les iba a molestar. Y pues estaba tan perdida en esa relación que cuando se acabaron las cosas realmente fue necesario que se cortara todo de raíz. Cuando se acabaron las cosas hubo una muestra de agresión muy fuerte, tanto que tuve que ir a urgencias y que si no hubiera sido en la calle, enfrente de la universidad y hubieran
estado varias personas presentes, yo creo que yo no hubiera sido capaz de pararlo. O sea, no sé si hubiera logrado parar realmente la situación. ¿Qué es importante saber de las relaciones en las que se da agresión? Que no es algo que se dé de manera inmediata, sino que va aumentando gradualmente y que el agresor va tanteando el terreno. Entonces, antes de haber vivido la agresión, yo era de las que pensaba que si uno se dejaba era porque era un bruto, porque no se quería lo suficiente, porque, no sé, estaba muy desubicado en la vida. Pero estar adentro es otra cosa. O sea, realmente para mí fue muy difícil ver después cómo me fui perdiendo de a pocos y cómo me fui minimizando como persona, como mujer, como todo, al punto de no ver ningún valor de mi propia vida. Una vez hice match en Tinder, supongo, Inner, con un tipo que la verdad era demasiado churro. Y bueno, nos empezamos a hablar, jijiji, jajaja, y quedamos en salir a comer sushi. Me dice el man, te mando un carro, un Uber para que nos veamos allá porque no alcanza a pasar por ti, no sé qué. Yo, bueno, listo, dale. Nos vemos en el restaurante. Cuando de repente me escribe como que, ay, no alcanza a llegar al restaurante, pero el carro ya le cambié la dirección, va llegando a mi casa. Yo como, ¿what? Bueno, en resumidas cuentas, llego yo al apartamento, el man termina cambiando todos los planes para quedarnos ahí y en el momento en el que quise irme, me alza en sus hombros y me lleva hasta la habitación y me dice, no, tú te quedas acá conmigo. Y básicamente me obliga a estar con él. O sea, cierra la puerta y me lleva alzada, obligada, me tira en la cama como si estuviera todo bien, como jajaja, no, vamos a estar juntos, vamos a roncharnos, vamos a estar un ratico, no sé qué, y pues de ahí para allá, pues todo fue obligado. Un día yo iba para la universidad, clase de 6 de la mañana. Yo salí de mi casa más o menos como a las 4:30, pues estaba oscuro y yo iba sola a la estación del metro que queda como a 5 cuadras de donde yo vivía, donde mis papás. Y había un señor, un vecino, que yo veía muy seguido paseando el perro y ese señor se bajó los pantalones y sacó así el pene delante mío y empezó como a perseguirme, pero así como intimidándome. Y ese señor, pues a estas alturas de la vida yo todavía lo veo, él todavía vive por ahí cerca y pues no me tocó ni nada, pero pues sí fue una intimidación bastante fea. Estaba en un plan en el que un amigo me había invitado y preciso un amigo de mi amigo me pareció muy churro al instante en el que me lo presentaron cuando yo llegué. Y pues el plan era tomar tranqui en la casa de mi amigo, pero pues empezaron a molestar en el edificio por el ruido y nos fuimos finalmente para la casa donde actualmente viven mis papás porque pues yo vivo en otra ciudad hace más de 5 años. El plan transcurre muy bien, en realidad, aunque el man a mí sí me parecía churro, no tenía ningún interés ni en coquetear ni llamar su atención, no, no es mi forma de ser, no, no pasa. Y pues en el transcurrir de la noche tampoco me hizo pensar que eso fuese a suceder. O sea, el man en su cuento, yo en el mío. Y ya cuando todos amanecimos, unos más alcoholizados que otros, la gente se empezó a ir y al final quedamos el man y yo. Mientras él me ayudaba a recoger todo, las cervezas y los vasos, me tomó por la cara de una forma súper brusca, me empezó a dar un beso y me dijo, no se imagina las ganas que me aguante de darle este beso toda la noche. A ver, aunque reitero que sí, me parecía churro, yo no estaba buscando nada ni quería nada. Y pues el beso básicamente se transformó en que el man empezó a forzarme para que me acostara con él. Tanto así que pues, a ver, yo soy bien chiquita y él man tenía mucha más fuerza que yo. Yo le decía, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Obviamente temblando, muerta de miedo. Y la respuesta del man simplemente fue, no invente, usted es de las que dice que no quiere y seguía forcejeando para intentar quitarme la ropa. Luego logré correr hasta un cuarto del segundo piso de la casa donde sucedió todo y el man se acostó en la cama conmigo. Seguía insistiendo hasta creo que de la borrachera que el man tenía, reaccionó, me vio llorando, temblando y decirle por favor no más, no más, no me toquen. Se paró y se fue. No sé si afortunadamente o no, mis papás, quienes estaban durmiendo en el otro cuarto, no se dieron cuenta de nada. Como les digo, al final el man se fue, yo seguí temblando, claramente esa noche no pude dormir y ese día más tarde, porque todo sucedió de madrugada, al man salí de su fácil y simplemente decir, oye, perdón, creo que me sobrepasé todo esto por WhatsApp. Cuando yo estaba en sexto semestre de la universidad, yo vivía para el centro de la ciudad
y pues la universidad quedaba para afuera, pues como saliendo de la ciudad un poco, y yo tenía que coger siempre un bus o tenía que coger algún transporte público como esto de los piratas o algo, y siempre tenía clase muy temprano, a las 6 de la mañana. Entonces un día yo tenía que llegar temprano a la universidad y salí muy temprano, ponle que 5 y 10 de la mañana, no recuerdo, y no pasaba absolutamente nada, estaba todo oscuro. Entonces yo no quise devolverme al edificio a pedir un taxi, sino que simplemente cogí el taxi en la esquina y pues en vez de coger la ruta normal y lógica, porque yo ya estaba en la calle que iba realmente derecho hacia la avenida, no tenía que cambiar a ningún lado, él simplemente hizo un giro rarísimo como hacia el centro de la ciudad, como hacia la gobernación que queda en todo el centro de la ciudad, que no tenía nada que ver para donde yo iba, y empezó a manejar súper despacio, me cerró las puertas del taxi, miraba para atrás todo el tiempo, yo le decía que porque iba por ahí no me respondía nada, todo se puso súper extraño y súper raro. Mi papá siempre me dijo que cuando yo sintiera algo así, que me iba a pasar algo, que tratara como de correr, de salirme del carro. Y pues perfectamente en un semáforo cuando todo se puso extraño, yo le decía al señor que parara, le decía al señor que porque iba por ahí, él no, literalmente no me decía una sola palabra. Yo lo único que pensé fue, yo tengo que salir de ese taxi como sea, como pueda tengo que salir, y perfectamente me acuerdo en la esquina de Home Center, el semáforo cambió y venía como un carro grande, como una mula, entonces él tuvo que parar porque tuvo que parar en el semáforo, y en ese momento lo único que a mí se me ocurrió fue abrir la puerta y tirarme del taxi. Yo en ese momento me tiré del taxi y bueno, el man cuando yo me tiro del taxi con la puerta abierta y todo, el man salió a toda y bueno, no supe más. Yo presenté una entrevista en una institución donde hacen como validaciones, era para dar unas clases. Me entrevistó como el coordinador del sitio, pero pues finalmente no quedé. Y unos días después empezó a escribirme por el WhatsApp, a decirme que quería verme, que quería salir conmigo. Yo al inicio pensé pues que el tipo estaba equivocado y le decía que estaba escribiendo el número equivocado. Me decía que no, que yo le había gustado mucho, que quería acostarse conmigo, que hacerme pues cositas ricas, que me iba a hacer llegar muchas veces. Entonces empezó a acosarme, yo no le contestaba los mensajes, le decía que al inicio pues simplemente le decía que respetara, pero el tipo seguía escribiendo, seguía mandando mensajes como con cosas súper obscenas. Entonces finalmente pues tuve que bloquear ese número y pues todo se quedó como ahí, pero pues tenaz que uno no pueda ni siquiera en una institución, en un sitio presentar una entrevista, que se queden con el número y que lo empleen como para esas cosas. Estaba con unos amigos tomando y pues uno de los chicos empezó como a hablarme, pues a coquetearme, y ahí nos dimos un par de besos, pero yo no quería que pasara nada más, entonces me quería ir para mi casa porque estaba muy tomada. Él me dijo que él me llevaba para mi casa, que tranquila. El caso es que de lo tomada que yo estaba, dejé mi bolso con mis llaves, y cuando me fue a dejar en mi casa, pues yo no tenía llaves. Le dije que por favor nos devolviéramos al lugar en donde estábamos para recoger mis llaves, y me dijo que no, que él no iba a arriesgarse a volver a manejar tomado porque pues estaba manejando tomado, y que si yo quería, que entonces que me fuera a la casa de él. Y pues yo no quería, pero no tenía dónde más quedarme, estaba muy tomada. El caso es que terminé en la casa de él. Recuerdo haberme acostado a dormir y pues esta es una ciudad fría, tenía todo, tenía la chaqueta, tenía todo. Me fui a dormir incluso con zapatos, y al otro día tenía todo arriba, tenía mi camisa, mi buzo, mi chaqueta, y abajo no tenía absolutamente nada. Y cuando le pregunté que por favor me dijera qué había pasado, él solo se reía y me decía que tranquila, que no había pasado nada. Me fui para mi casa, lloré todo el día, estuve súper mal, y le escribí, conseguí su número y le dije que por favor me dijera de verdad qué había pasado para saber si me tenía que tomar una pastilla. Y me dijo, bueno, si quieres tómatela mejor, así quedas tranquila. Y nunca más me volvió a hablar, nunca más le volví a hablar. En algún momento estuve trabajando en una empresa, y en esa empresa casi todas las personas administrativas sabían mi orientación sexual, que soy gay, ¿verdad? Y digamos que para una persona en específico, un tipo, se le convirtió como un reto personal querer, no sé, convertirme en heterosexual. Porque yo no sé, los hombres a veces tienen esos pensamientos tan pendejos que creen que porque una mujer les dice que es gay, ellos tienen que sí o sí cambiarla. Entonces el tipo, casado, con hijos y demás, pues nosotros salíamos a almorzar con otras dos personas y así
Y el tipo empezó con sus comentarios fastidiosos y llegó a un punto en el que él me abrazaba, o sea, como que ahí mismo en el trabajo me abrazaba y me decía que yo era hermosa, que por qué, que venga, que cuando nos vemos, que en la noche, que esto salgamos, que no sé qué. Y se volvió tan fastidioso que llegó un punto en el que por más que uno se riera, porque obviamente uno no sabe cómo reaccionar, primero es una persona mayor que uno, que tiene un puesto mayor que uno no sabe cómo reaccionar a ciertas ocasiones o situaciones, y de pronto dentro de esas reacciones es como la risa o decirle como ay ya no más, o sea, uno en ese momento como que no sabe cómo hacerse respetar sin que eso le llegue a afectar a uno en el trabajo o en cualquier otra cosa, ¿sí? Y cuando le conté que estaba saliendo con alguien y que esa persona, pues bueno, en algún momento esa persona entró a la empresa, un momento que me pidió el baño, que es mi pareja actual, se encontraron esas dos personas, ella lo miró como, o sea, lo miró como un culo, y desde ahí como que se dio cuenta que iba a haber alguien que me iba a defender, porque, o sea, el tipo con solo la mirada, de cruzar la mirada entre ellos dos, se dio cuenta que yo ya le había contado todo de lo que él hacía conmigo en la empresa y dejó de hacerlo. Pero ni siquiera porque yo le dijera que parara lo hacía, solamente fue en ese momento cuando supo que había otra persona que me iba a respaldar en ese sentido. En una ocasión estaba tomando con mi hermano en el restaurante que él tenía y con algunos de sus amigos. Yo decidí ir al baño y uno de sus amigos iba saliendo. En ese momento, pues el baño, en ese lugar, el baño de hombres y mujeres era el mismo, que quedaba en una habitación separada. Cuando yo iba a tratar de entrar al baño, él empezó a jalarme hacia como una esquina de esa habitación, tal vez como a besarnos o algo, pero yo no quería, yo no estaba interesada en absoluto, y yo me retiré y él empezó a jalarme con todas sus fuerzas, como si yo no le hubiera dicho que no, y empezamos a forcejear, él para allá y yo para acá. Fue una situación terrible porque yo no sabía si gritar, si pedirle ayuda a mi hermano, si decirle a él que qué le pasaba, si entender que estaba borracho. Finalmente yo decidí tratar de manejar la situación en silencio. Me solté con todas las fuerzas que pude y me fui a sentar en la mesa otra vez como si no hubiera pasado nada. Mi hermano nunca supo, yo le conté muchos años después. Estaba buscando en donde fuera y con quién fuera seguridad, apoyo y cariño, sobre todo físico. En eso coincidí con una persona que tenía patrones o conductas en las que conquistaba a las personas en la oficina y buscaba acostarse con ellas, y yo trabajaba con él. Una noche en una reunión de compañeros de la empresa que estaba ocurriendo en mi casa, yo decido irme a acostar temprano porque no me sentía nada bien, y pues me puse una pijama de cremallera en cuerpo entero porque abrigaba mucho, la verdad. Y de lo poco que recuerdo esa noche, porque mi memoria ha decidido borrar muchos detalles, es que él entró a la habitación cuando me dormía, pidió recostarse al lado mío y comenzó a bajarme la cremallera. Yo estaba de espaldas y esa noche yo no quería, pero a mí no me salieron las palabras de la boca. Nosotros nunca lo habíamos hecho, así que esa fue la primera vez que ocurrió. Entonces no pude decir nada, me quedé fría, inmóvil, pero pues igual, aunque yo no me moviera, eso no lo detuvo a él de seguir con el acto hasta que terminó. Una vez me subí a un taxi diciéndole al taxista que por favor esperara, que faltaba que llegara alguien más, y en ese momento el taxista me dice no, ¿para qué esperamos? Y arrancó. Andó 2 segundos, a lo cual yo abrí la puerta y me iba a lanzar, y por esta razón él paró. En ese momento llegó la persona que se iba a subir al taxi. Yo quedé paralizada, no supe qué hacer, no dije nada porque me daba miedo, y seguimos la ruta con este taxista y él solo me miraba por el retrovisor. Nunca me he recogido de fiesta volviendo a casa de forma segura, porque en más de una ocasión varios hombres me han seguido hasta la puerta de mi casa andando y en coche, incluso se han llegado a meter en mi portal. Yo hice un deporte muchísimos años
y ese entrenador en el cual yo confiaba tanto, y mis papás y todo el mundo, y era una persona de mucho tiempo entrenando niñas, niños también. Era un acoso verbal y constante todo el tiempo. Cuando yo ya empecé a crecer, 12 años, 13 años, que ya empecé a entrenar como de una manera más profesional, siempre era un acoso, diciéndote cosas, insinuándote cosas, como por ejemplo, este leggings, mira esa cola como se te ve de grande, y te estoy hablando de una niña de 12 años, no era la única, eran todas las niñas que entrenaban con él o todas las mujeres que entrenaban con él. Y ya sentí que se volvió algo más muy normal, como que todo el mundo era como que es normal, como que él es así, él actúa así. Con decirte que él mismo acosaba a una niña que era de su familia ya, y la mamá de esa niña, yo tuve una conversación con ella de frente, y ella lo que me trató de decir fue que eso era normal, y ya fueron tantos años que todo el mundo lo veía tan normal. Nunca supe si hizo algo más de verbal, algo más de tocar, algo más de algo así, no lo sé, conmigo no fue. Yo la verdad siempre estuve muy protegida con mis papás, mi papá a mí nunca me dejaba sola, siempre viajaba conmigo, siempre hacía todo conmigo sobre este deporte, pero sí fue un acoso verbal y diario porque yo entrenaba los 7 días de la semana y siempre habían comentarios de ese tipo que eran súper asquerosos. Unas cuantas veces también viajé sola y del mismo miedo que tenía me sentía vulnerada, tenía que cerrar la puerta, tenía que estar pendiente de esto, con las otras niñas también hablábamos de lo mismo, fue un acoso de años. Y fue horrible, o sea, de verdad, fue, si yo me pongo a pensar ahorita en ese momento, yo digo, wow, ¿por qué no hablé con mis papás? ¿Por qué no lo enfrenté? Tantas cosas, o sea, súper feo, pero siento que los adultos también normalizaron mucho la situación, como que ya es algo que le permitieron a él. Estas son solo algunas de las historias de las mujeres que me rodean, de mis amigas, mi familia, mis compañeras, mis historias. Pero la cantidad de historias que aún siguen sin voz en este país, en el olvido, en el supuesto y falso olvido, son innumerables. Estas historias son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Estas historias son nuestra injusta realidad.